Bueno, vamos con la segunda parte de la clase de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la materia de Derechos Humanos de Silvina Zimmerman y Facundo Capurro. Bien, acabamos de leer el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y vamos a pasar a analizar un poquito más específicamente cuáles son las claves que se desprenden de este primer inciso. Primero, el compromiso, es decir, la obligación de los estados de adoptar medidas que tiendan a la plena satisfacción de estos derechos. Después, ¿de qué forma? Hasta el máximo de los recursos de que disponga ese estado, no solo económicamente, sino por todos los medios apropiados, inclusive la toma de medidas legislativas, administrativas, económicas, etc. También habla específicamente de que se reconoce la necesidad de lograr la satisfacción de estos derechos de manera progresiva y se establece a partir de esto el principio de no regresividad. Al mismo tiempo que se reconoce la necesidad de que se avance paulatinamente hacia la satisfacción de los derechos, también se reconoce la prohibición de regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Bien, los estados del pacto, vamos con el segundo inciso del artículo 2, los estados del presente, los estados parte del presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Acá cuando establece cualquier otra condición social, deja abierta la puerta para que en un futuro se vayan pudiendo incorporar a partir de regulación interna tal vez, otros motivos por los cuales no se puede discriminar a una persona. Esto es importante y lo vamos a retomar en algunas clases más adelante. Pero principalmente el inciso 2 establece la cuestión de la no discriminación, ¿sí? Cuando habla de los motivos prohibidos, que son raza, color, sexo, idioma, religión, establece que toda distinción que restrinja el acceso a un derecho económico, social y cultural basado en estos motivos va a tener una cierta sospecha. Se va a sospechar que hay como una presunción de que es muy probable que haya una situación de discriminación, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Finalmente, el artículo 3 habla sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. Esto es muy importante de recordar porque sabemos que las mujeres somos un grupo en situación de vulnerabilidad histórica, que históricamente ha sido mucho más complejo para las mujeres acceder a derechos que los hombres ya tenían reconocidos. Cuando hablamos de mujeres, hoy en día también podemos incluir a las diversidades de género y diversidades sexuales y demás. Por otro lado, pongamos atención en lo siguiente. El artículo 2 establece lo que son las obligaciones generales de los estados. Y luego el pacto va a ir enunciando cuáles son las obligaciones específicas que se tienen para cada derecho, que más adelante el comité va a ir ampliando en sus observaciones generales. Pero el artículo 2 lo que establece son las obligaciones generales de los estados para con los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que garantizar sin discriminación los derechos económicos, sociales y culturales aplica a todos los derechos que consagra este pacto. También se habla de esto de adoptar medidas. También debe adoptar medidas para todos los derechos que se consagran en este mismo pacto. Bien, por otro lado, le impone a los estados la obligación de cumplimiento inmediato, algunas obligaciones de cumplimiento inmediato. Estas van a ser adopción de medidas internas adecuadas, entre ellas las medidas legislativas.
la prohibición de regresividad, es decir, jamás ir en retroceso. Aquellos derechos que hayan sido adquiridos deben seguir siendo garantizados. El principio de no discriminación por motivos prohibidos ni por ninguna otra condición social. Contenidos mínimos para cada uno de los derechos, es decir, que hay un nivel esencial que debe garantizarse, no importa la situación en la que se encuentre el Estado, o sí importa, no seamos tan tajantes, sí importa, pero en cada Estado va a haber un piso mínimo que tal vez sea distinto para los distintos países, pero que cada Estado tiene que asegurarse de garantizar. Por otro lado, hace especial hincapié en los grupos en situación de vulnerabilidad social, que ya mencionamos antes, incluso en las situaciones de grave crisis económicas, o graves crisis sociales, o graves crisis sanitarias, como por ejemplo la que estamos viviendo hoy. No es que, bueno, como estamos en situación de recesión y en una situación de pandemia mundial, bueno, podemos olvidarnos de los grupos. No, específicamente es sobre quienes tiene que encargarse con mayor concentración y esfuerzo el Estado para garantizar estos derechos. Y por último también se habla de las garantías judiciales, que tiene que ver con el derecho a reclamar ante situaciones de incumplimiento, ¿sí? Entonces, adopción de medidas internas adecuadas, la prohibición de regresividad y la progresividad, la no discriminación, los contenidos mínimos de cada uno de los derechos, los grupos en situación de vulnerabilidad, incluso en situaciones de compleja problemática social, económica, etcétera, y las garantías judiciales. Por otro lado, bueno, el resto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, enumera varios derechos que son los derechos económicos, sociales y culturales. En el artículo 6, 7 y 8 se habla del derecho al trabajo. En el artículo 9 y 10 el derecho a la seguridad social y protección de la familia y la niñez. En el nivel 11 habla del nivel de vida adecuado. En el 12 habla del más alto nivel de salud posible. El 13 y 14 hablan de educación. Y el 15 habla de la participación en la vida cultural y científica, ¿sí? Para el nivel de vida adecuado, para salud, para educación, vamos a tener clases específicas que se van a dedicar a estos derechos y se va a ir ampliando cada uno de ellos. Por ahora vamos a ir estando con eso. Y vamos a pasar a la observación general número 3.